Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Viana. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de Ojos para Ver, este espacio de cultura y arte en el que aquí, desde la emisora de la Virgen, tratamos de enseñar a mirar más allá de lo que vemos. En la entrega de hoy nos sumergiremos en este tiempo de Adviento que estamos viviendo, este tiempo de espera escatológico, a través del fresco románico de San Clemente de Taúl, que representa precisamente a Cristo en majestad. Ahondaremos, por tanto, en esta iconografía del Pantocrátor que hoy se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Reciban un cordial saludo desde los estudios centrales de Radio María. Hoy, como han escuchado, con María del Camino Viana al micrófono, aquí una servidora. Permítanme recordarles el correo electrónico del programa para que puedan ponerse en contacto con nosotros si así lo desean. ojosparaver8@radiomaria.es. Recuerden el nombre del programa con el número ojosparaver8@radiomaria.es. Recuerden también que la grabación estará disponible en formato podcast en la página web de Radio María, nos lo pueden solicitar también, junto con todas las ediciones anteriores de Ojos para Ver. Comenzamos entonces con este comentario, análisis, reflexión catequética y espiritual de esta obra maestra del románico catalán del siglo XII. ¡Comenzamos! El contexto físico del conjunto de la decoración mural de la iglesia de San Clemente de Taúl, que es el que hoy comentaremos, concretamente esta representación del Pantocrátor, debemos situarlos en el Valle de Boí, un área que ha sido cristiana desde los albores de la iglesia, de la presencia de las comunidades cristianas en tierra hispana, un área verdaderamente privilegiada en lo relativo al arte sacro. Valga para confirmar esta afirmación el dato de que en este valle, el Val del Boí, se encuentra la mayor concentración de arte románico de toda Europa, con una media de un templo por cada 25 kilómetros cuadrados. Bien, pues nos situamos en el año 1123, que es el año en el que se consagra el templo de San Clemente de Taúl, concretamente el 10 de diciembre, tal y como atestigua una inscripción en una de sus columnas, que también se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Este primer cuarto del siglo XII es un momento en el que la cristiandad occidental vive un tiempo muy especial, de fervor. Había tenido lugar la Reforma Gregoriana, la victoria de la Primera Cruzada. Ya hacía un siglo también, que un poquito más, que se había superado ese temido año 1000 que se asociaba al fin del mundo, pues casi como un evento amenazador, con toda la corriente del milenarismo, ese temor que había al fin del mundo. En fin, tras siglos de consolidación de la fe en el territorio ibérico, vemos cómo este manto de iglesias cubre este valle privilegiado en Cataluña. El Pirineo catalán, frontera de la cristiandad en esa época, era una zona de importante actividad monástica, un área estratégica también. Los templos que ellos ubican pues no eran grandes catedrales, sino más bien iglesias parroquiales o capillas asociadas a comunidades como por ejemplo los benedictinos. Pero aunque estamos hablando de templos de un tamaño modesto, su importancia iconográfica es colosal. Y es que los frescos que albergan pues no son meras obras decorativas, sino catequesis visuales, una suerte de sermones pintados, es decir, la Iglesia que muestra a sus fieles, la mayoría de los cuales pues en este momento no habían tenido acceso a la alfabetización, las verdades de la fe, y lo hacen mediante la belleza de la imagen. Hablar de arte románico es hablar del arte de la fe. Hundiendo sus raíces en el siglo X, se desarrolla en el siglo XI, alcanza su madurez en el siglo XII, en el que nos situamos hoy,
y permanece hasta bien entrada la centuria siguiente, coexistiendo con el estilo gótico que poco a poco prevalecerá, sobre todo aquel de influjo francés en territorio castellano que tantos ejemplos maravillosos nos ha dejado en las construcciones catedralicias españolas. Hablar concretamente de arquitectura románica es hablar de búsqueda de monumentalidad, de solidez de muros, de piedra robusta y simbólica, de signos, de color también, lo vamos a ver aquí en Ojos para Ver. Este románico de montaña, podríamos decir, de Cataluña, tiene características muy particulares. La influencia lombarda se deja ver en campanarios muchas veces de ladrillo y también en la sobriedad constructiva. Muchas veces se construye como por bloques. La arquitectura al exterior deja ver cómo es la articulación del espacio interior. Pero es que además hay una tendencia a enfatizar el fresco como un elemento que ya decía que es algo más que decorativo, ¿no? Y esto pues tiene mucho que ver también con la proximidad cultural con la península itálica. Los frescos en esta región, en la región del Boí, son, por tanto, de una riqueza excepcional, un patrimonio artístico que el siglo XX estuvo a puntito de perder. Pero esa es, queridos oyentes, otra historia que tiene más que ver con cuestiones de conservación del patrimonio. Solamente diremos que, bueno, sabemos que cuando un valor abunda, se tiende a olvidar o descuidar, y esto en España, que es tan rica en patrimonio, se ve claramente. Y por ello, pues como comentaba, a inicios del siglo pasado ya se estaban deteriorando estos templos y especialmente los frescos policromados. Por ese motivo se desprendieron estos frescos mediante técnicas de transferencia y se depositaron, un poco recreando la arquitectura original, en este caso de San Climent, en el Museo de Arte de Cataluña. Por eso podemos ver los frescos de esta iglesia en este museo, que fue una estrategia para salvarlos de la ruina completa. Y entre estos frescos pues se encontraba el Pantocrátor, al que dedicamos el programa de hoy. No nos podemos detener mucho en la iglesia, aunque sin duda vale la pena. Únicamente mencionaremos a modo de pinceladas su planta basilical, de 3 naves, cubierta de madera, una torre esbelta, torre campanario con arcos ciegos, frisos decorativos, muy estilizada y característica, y una triple cabecera absidal, en cuyo centro estaba precisamente este Pantocrátor. La iglesia de San Climent de Taúl en 1931 fue declarada Monumento Histórico-Artístico, lo que hoy llamaríamos bien de interés cultural, y en el año 2000 todo el conjunto de iglesias románicas del Valle de Boí fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Desde el punto de vista técnico, el conjunto de Taúl es un magnífico ejemplo de pintura al fresco con retoques al seco. Esto es lo mejorcito del románico catalán. El soporte es un enlucido de cal y arena aplicado en varias capas sobre el muro de piedra. Sobre esta capa de preparación, arricchio, se trazan las líneas principales de la composición. A veces son incisas, a veces son pintadas con un pigmento rojizo diluido. Y sobre este intonaco fresco se aplican los colores, los pigmentos, muchas veces a base de minerales. El azul profundo, pues la mayoría de las veces procede de un azul de cobre, de azurita, o de un compuesto silicatado, que es el que proporciona estos tonos y desde luego es mucho más asequible de lo que es el carísimo lapislázuli y oriental que vemos sobre todo en pintura de tabla y en contextos excepcionales. Los tonos pueden variar ligeramente según la mezcla, con blanco de cal o negro carbonoso. Luego tenemos rojos, anaranjados, que se obtienen de óxidos de hierro. Y los amarillos, que vamos a ver también que hacen su aparición aquí en este Pantocrátor, derivan de ocres y de tierras ferruginosas, de tierras con alto componente de hierro. Los colores negros y más oscuros se logran con carbón vegetal o incluso con hueso calcinado. Y los blancos, pues naturalmente, de la propia cal apagada. La técnica del fresco es muy interesante porque obliga a trabajar por pequeñas zonas de muro que se enlucen y se pintan en una sola jornada, antes de que la cal fragüe. Por eso se llama fresco, ¿no? Tiene que pintarse cuando todavía está fresco este enlucido. Y esto se traduce en un cierto escalonamiento de las superficies. En este caso no es tan perceptible que haya uniones entre áreas de color, pero sí que es interesante porque una vez ya seco el fresco, digamos, solo hay una única oportunidad
de realizar la pintura, pero sí se pueden añadir detalles finos, sobre todo perfiles, pequeños motivos decorativos, que lo vamos a ver aquí en las orlas del manto del Señor, retoques en los ojos, por ejemplo, en las inscripciones, eso ya pues con pigmentos aglutinados con temple orgánico o con cola animal. De ahí que pues ciertas líneas de contorno, todavía se puede apreciar hoy algunos matices incluso en los rasgos faciales, tengan una calidad más gráfica, casi de dibujo, que contrasta con zonas más mates y absorbidas del fresco verdadero. Pero más allá de la cuestión técnica, ya metiéndonos en la iconografía del Pantocrátor, es necesario comprender qué representa esta imagen y por qué es tan central en la liturgia y la teología medieval. La palabra Pantocrátor viene del griego, la raíz panto, derivado de pantos, que es genitivo de pas, significa todo, todo. Y Krator viene de Kratos, que significa fuerza o poder. Por tanto, Pantocrátor vendría a significar el todopoderoso, o bien el que todo lo sostiene. En la iconografía cristiana estamos hablando de Cristo en gloria, Cristo resucitado, Cristo a la derecha del Padre, Cristo que viene al final de los tiempos con poder y gloria. No es, por tanto, el niño en el pesebre, no es Cristo crucificado en el Gólgota, sino Cristo en su gloria eterna, sentado sobre el mundo, bendiciendo la creación, en ese final de los tiempos. Eso es lo que vamos a ver hoy. El Pantocrátor tradicionalmente preside el ábside de las iglesias románicas. ¿Por qué? Pues porque la iglesia, el templo, es el lugar donde la comunidad cristiana se reúne para la celebración de la liturgia, la manifestación de esa unión de la Iglesia universal, la Iglesia militante, los fieles en la tierra, la Iglesia purgante, que son las almas del purgatorio, y la Iglesia triunfante, los santos en el cielo. Esta comunión de los santos en su plenitud se va a dar únicamente en la parusía, al final de los tiempos, cuando Cristo venga en gloria. Por eso es muy interesante contemplar esta iconografía del Pantocrátor, de Cristo en gloria, en este tiempo de Adviento, es decir, de advenimiento, porque la espera que vivimos no es sino una imagen, es una espera, en el fondo, escatológica. Esperamos, sí, esperamos el nacimiento de Jesús, pero este nacimiento ya aconteció hace más de 2000 años en Belén, lo celebramos, pero en el tiempo ya es un hecho histórico, el nacimiento, la muerte, la resurrección del Señor, que están en el centro de nuestra fe católica, han sucedido y se actualizan constantemente en la liturgia. Por tanto, lo que verdaderamente nos hace presente este tiempo de Adviento no es sino esa espera de la segunda venida de Cristo en majestad. O bien, si seguimos a San Bernardo, deberíamos hablar de 3 venidas de Cristo. La primera, la que este tiempo de Adviento nos invita a contemplar, que es su venida en carne mortal. Una tercera sería precisamente la parusía, el final de los tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, como dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 24. Pero ¿y entonces cuál es la segunda venida? ¿No? Si la tercera es esta del final de los tiempos y la primera es la que estamos esperando para conmemorar en la Natividad, pues esta segunda venida, según San Bernardo, es nada más y nada menos que la cotidiana, la diaria, aquel encuentro con Cristo que viene a la propia vida en forma de paz en el corazón, en forma de acontecimiento quizá doloroso que nos abre a Dios, en forma de perdón a través del sacramento de la reconciliación. Y bueno, pues dejamos aquí un gran hueco para que cada oyente rellene con esas circunstancias concretas en las que hoy mismo viene Jesús, ese Adviento cotidiano. Vamos a escuchar ahora un fragmento de uno de esos sermones de Adviento de San Bernardo, donde se nos van a adelantar ya algunos aspectos o algunos elementos que veremos en esta representación pictórica del Pantocrátor de Taúl, al que dedicamos esta edición de Ojos para Ver. Cuando considero, al celebrar este tiempo de Adviento del Señor, quién es el que viene, me desborda la excelencia de su majestad, y si me fijo hacia quiénes se dirige, me espanta su gracia incomprensible. Los ángeles no salen de su asombro al verse superiores a aquel que adoran desde siempre y cómo bajan y suben a la vista de todos en torno al Hijo del Hombre.
Al considerar el motivo de su venida, abarco en cuanto me es posible la extensión sin límites de la caridad. Y cuando me fijo en las circunstancias, comprendo la elevación de la vida humana. Viene el Creador y Señor del mundo, viene a los hombres, viene por los hombres, viene el hombre. Conocemos efectivamente 3 venidas suyas: a los hombres, en los hombres y contra los hombres. Vino para todos los hombres sin condición alguna, pero no así en todos o contra todos. La primera y tercera venidas son conocidas por ser manifiestas. Sobre la segunda, que es espiritual y latente, escucha al Señor lo que dice: El que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y en él haremos una morada. Dichoso aquel en quien haces tu morada, Señor Jesús. Dichoso aquel en quien la sabiduría se ha edificado una casa, ha labrado 7 columnas. Feliz el alma que es trono de la sabiduría. Acabamos de oír hablar de majestad, de ángeles, de trono de sabiduría. Bien, vamos paso a paso. En primer lugar, este fresco del Pantocrátor de Taúl, ¿dónde se encontraba antes de estar, como ya hemos dicho, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña? Recordamos que estaba en el ábside de esta iglesia románica de San Clemente de Taúl. Y el ábside, situado en esa cabecera, en esa parte posterior, tradicionalmente se ubica hacia el oriente. Se orienta, por tanto, hacia el lugar donde sale el sol. Y esto es importante porque es el símbolo de Cristo como luz. Por tanto, allí, en ese lugar sagrado donde se celebra la Eucaristía, donde se actualiza el sacrificio de Jesús, aparece en la pintura el mismo Cristo que reina eternamente, que sostiene el universo, que será juez al final de los tiempos, que vendrá de Oriente. Y por eso es interesante que nos detengamos en primer lugar en esta orientación del ábside. De allí vendrá el Señor vestido de majestad, como dice el Salmo 93, ceñido de poder. En el fresco románico, el Pantocrátor aparece casi siempre dentro de una mandorla, y lo vemos en este nuestro fresco románico. La mandorla es esa forma almendrada que rodea a Cristo y que representa la gloria de Dios, pero no es solo eso, sino que, si nos fijamos, vamos a ver 2 círculos. El exterior, bellamente ornado, más estrecho, no representa sino nuestro mundo terrenal, por lo que Cristo, Señor del tiempo, atraviesa esa dimensión espacio-temporal en la plenitud de su gloria desde esa otra esfera que vemos, mayor, desde la que parece emerger en gloria, que es azul, azul color del cielo. Por tanto, el Señor atraviesa ese espacio-tiempo para instaurar su reinado, el reinado de Cristo, o, como dice San Pablo a los Efesios, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Por eso es interesante que ese Cristo que aparece en esa mandorla mística tiene a su alrededor una serie de personajes que citaremos, pero es el primero que aparece como cabeza. Precisamente su santidad aparece porque su cabeza está rodeada de esa aureola, de ese nimbo crucífero, es decir, con una cruz inscrita: Cristo, Rey, desde la cruz. Por tanto, esa forma almendrada, esa mandorla mística genuinamente románica, nos habla de la manifestación de lo santo, de lo divino, de lo luminoso en nuestra realidad terrestre corrompida, humana y oscura. Y lo hace desde el trono. Interesante elemento este del trono. Decía, acabamos de escuchar San Bernardo, me desborda la excelencia de su majestad. Este elemento del trono, que no aparece tan explícito si aparece un Cristo sentado, es interesante también, es bíblico. Basta recordar ese capítulo 3 de Daniel, cuando Nabucodonosor manda quemar a los 3 jóvenes en el horno por dar testimonio de Yahvé, y ellos dicen: bendito seas en el trono de tu reino. Bendicen así al Señor Rey sobre el cielo. Una observación interesante también sobre la geometría de este fresco, porque dice mucho sobre cómo la Iglesia medieval entendía el orden del universo. Fíjense que esta figura oval de la mandorla es matemáticamente perfecta, es simétrica. Dentro de esa simetría está el cuerpo de Cristo, también simétrico, frontal, rígido casi hasta lo geométrico. Esto no significa que esté falto de vida,
Ciertamente el arte románico podríamos calificarlo de rígido, de austero, pero desde luego no de falto de vida. Hablaremos, por ejemplo, de la vida que hay en los ojos del Señor en este Pantocrátor. Esta geometrización, que veremos también más adelante en otros elementos como los ropajes, es una expresión de orden eterno. En la teología medieval, Dios es orden, es armonía, es proporción. La creación, por tanto, no es caótica, sino profundamente ordenada. Cuando contemplamos al Pantocrátor, contemplamos la idea de que el universo tiene una estructura última, que detrás de toda complejidad, de toda confusión, existe una armonía fundamental. Fíjense otro detalle acerca de la disposición corporal de Cristo en majestad, el detalle de los pies, genuinamente románicos también, los pies dispuestos como en V, que parecen flotar. Es interesante también comprobar el nivel de detalle que hay, por ejemplo, en los dedos de los pies, ¿no? Frente a esta creencia usual de que existe una cierta torpeza en la plástica románica, pues recordamos que todo es simbólico, ¿no? Entonces, realmente no se trata de buscar un realismo en cómo sería ese Cristo en majestad viniendo, emergiendo desde la gloria, sino más bien pues esos rasgos estilísticos tan identificables, ¿no? Como esos pies en V. Y antes de continuar profundizando en las fuentes bíblicas de estas imágenes, vamos a tomar un momento de contemplación a través de la música. El arte románico nace de y para la liturgia. Y la música de entonces, de este momento, concretamente el canto gregoriano, nos ayuda a entrar en esa atmósfera no tanto medieval, sino de espera vigilante, que es pues precisamente el Adviento que estamos viviendo. Vamos a escuchar el Rorate Caeli, que es una antífona gregoriana de Adviento, cantada en la misa y el oficio divino, que habla con esperanza escatológica de la expectación por la llegada del Mesías. En la parte que se repite, la antífona dice, en español, «Enviad, cielos, vuestro rocío de lo alto, y que las nubes lluevan al justo». Y las estrofas son interesantes, van implorando al Señor que no se fije en las faltas del pueblo, sino que envíe al Salvador. Escuchamos. Están escuchando Ojos para Ver con María Viana.
Bueno, pues a propósito precisamente de este tiempo de Adviento que estamos viviendo, nuestro director, el director de Radio María, Padre Luis Fernando de Prada, nos ha dejado un mensaje muy interesante para todos los oyentes de Ojos para Ver, de Radio María en general, porque estamos viviendo un tiempo de belleza, de espera, de caridad, en el cual, sin duda, esta emisora de la Virgen puede ayudarnos a crecer en esa expectación, en ese ansia de encontrarnos con el Señor. Y como saben, esta es una radio que conformamos voluntarios, que se mantiene gracias a sus donativos. Así que a este propósito ha querido dejarnos este mensaje el Padre Luis Fernando de Prada. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que, un año más, Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico, para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Pues ahí teníamos ese mensaje tan importante para incitarnos a la caridad, a la expectación, también a la oración y al apostolado en este año que efectivamente se nos termina, año de la esperanza, pero que sin duda es un tiempo privilegiado para continuar ejerciéndola del Adviento. Por eso vamos a regresar ahora a nuestra reflexión aquí en Ojos para Ver acerca de este Pantocrátor de Sant Clemente de Taúl que conserva el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Esta representación de Cristo en majestad que hemos visto cómo emerge de la gloria de esa primera esfera que aparece en la mandorla, atraviesa el tiempo y el espacio para llegar a nuestra tierra, para salvarnos. Y para comprender en profundidad esta iconografía es necesario remontarnos a sus fuentes en la Escritura, especialmente el Apocalipsis de San Juan contiene muchas de estas referencias a la segunda venida de Cristo. Es este libro, el del Apocalipsis, un libro lleno de esperanza para la comunidad cristiana perseguida en el Imperio Romano, el momento en el que fue escrito. Hay numerosas visiones del apóstol acerca de este Jesús glorioso desde el principio de este libro de la revelación, que es lo que significa Apocalipsis, revelación de las verdades últimas, de lo que va a pasar. Y de estas visiones que tiene San Juan, de las que da cuenta el libro del Apocalipsis, beben las representaciones de Cristo en majestad. En ellas se habla de los ojos llameantes del Señor. Y en este nuestro Pantocrátor tenemos efectivamente unos ojos abiertos, intensos, penetrantes. Es la mirada de Dios. Es muy interesante, queridos oyentes. Podemos ver en este Cristo en majestad cómo veía el hombre medieval la mirada de Dios, de ese Dios que todo lo conoce y lo escruta. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, dice el propio Jesús en el Evangelio. La vigilancia es precisamente la actitud del Adviento, la espera del esposo que viene, la atención viva, el corazón despierto, el espíritu preparado. Por tanto, el Pantocrátor, con esos ojos abiertos que nos atraviesan, es la personificación visual de esa actitud de vigilia, de estar despiertos. Así dice el Apocalipsis, su capítulo 3, versículo 20, precisamente, dice: «Mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo». Entonces, a esta actitud de venida de Cristo que viene en esa mandorla se suman esos ojos que además están enmarcados en unas cejas arqueadas que revelan un rostro, podríamos decir contrariado, pero más que una expresión de enfado, diría que es una expresión severa, es la faz
del juez, Cristo que viene a juzgar al final de los tiempos, con un juicio de misericordia. Lo sabemos. También en el Apocalipsis, en el capítulo 4, se habla del trono de Dios, que hemos mencionado antes así un poco de pasada. Este trono de Dios rodeado por los ancianos y los seres vivientes. Dice así: vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo. El tercer viviente tiene un rostro como de hombre. El cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que va a venir. Bueno, muy interesante esta descripción que hace del trono de Dios el libro del Génesis, porque aparece aquí, por primera vez, si se han fijado, no solamente ese arco iris alrededor del trono que podemos ver en ese friso que parece romper la mandorla de este Pantocrátor de Taúl, sino que aparece otro elemento muy interesante, que es ese conjunto de 4 seres vivientes que la tradición de la Iglesia ha interpretado como los 4 evangelistas, lo que en Historia del Arte, cuando se representan, corresponde al motivo iconográfico del tetramorfos, los 4 evangelistas. El león representa a San Marcos, es símbolo de audacia, de poder. El buey es San Lucas, símbolo de sacrificio, de labor. El hombre, muchas veces representado como ángel, aquí con alas también, es símbolo de humanidad e inteligencia. Y el águila es San Juan, símbolo de elevación, también de misterio, de nobleza. Bueno, pues este tetramorfos, en el caso de nuestro Pantocrátor de Taúl, se encuentra a los lados precisamente de la mandorla del Pantocrátor, dos en cada lado, inscritos en sendos medallones, círculos, en la franja inferior de ese conjunto de 3 bandas de color que funcionan un poco como fondo de toda la escena y que irremediablemente nos remiten a los beatos medievales. Los beatos son códices medievales que desde el siglo ya VIII se desarrollaron como un género pictórico literario propiamente hispano a partir de un comentario al Apocalipsis que minió, es decir, que ilustró con miniaturas, un monje de nombre Beato, conocido como Beato, que era un monje del monasterio de Santo Toribio en el valle de Liébana, en Cantabria. Este comentario al Apocalipsis precisamente se conoce como el Beato de Liébana. Y, pues, como comentaba, tras este Pantocrátor en el que están esas franjas de colores vibrantes, pues se encuentra precisamente esta tradición de pintar con bandas de colores vibrantes, en este caso un azul oscuro en la zona superior, un amarillo en la banda intermedia y un tono azulado más claro. Sobre ellas, a ambos lados de esta mandorla en la que está el Señor, aparecen ángeles, que lo escuchamos también en el Apocalipsis, cómo se hablaba de esos ángeles, en este caso, que parecen estar sujetando a criaturas animales con esas alas también de ángeles inferiores, sosteniendo mantos, en su caso también con un cromatismo muy interesante. Cierto es que en la parte inferior encontramos ya el tetramorfos, y cuando vemos a un Pantocrátor rodeado de estos 4 símbolos, lo que sucede es que hay un significado detrás de esto de la Iglesia medieval que está diciendo: el Cristo que vendrá en gloria es el mismo Cristo que conocemos mediante los evangelios. Por tanto, los 4 evangelistas, los 4 puntos cardinales, los 4 que lo testifican, rodean al Señor, que es el centro de la historia y el fin
último de todas las cosas. No nos vamos a detener ya en otras representaciones angélicas, pero sí hablar de cómo el Apocalipsis nos presenta a ese Cristo como juez cuya venida será universal, visible para todos, incluso, dice el comienzo del Apocalipsis, para aquellos que le traspasaron. De ahí, pues, esa expresión severa que ya hemos mencionado, que vemos en el rostro del Señor, con cabello oscuro, con barba oscura, rizadas, en una clásica iconografía del maestro sabio. Es el tipo iconográfico de lo que se llama el Cristo siríaco bizantino. La otra iconografía tradicional, otra forma, digamos, de representar a Cristo es con un tipo apolíneo, imberbe, joven, más clásico, podríamos decir. Aquí ese rostro severo viene acentuado precisamente por esa barba, por esa expresión del sabio, del maestro. Piensen que no contemplamos a un rey medieval, sino que estamos ante la confesión de fe visual, artística, de un Cristo que es Señor de la historia, juez de vivos y muertos. Y hay otra cuestión, además de la mirada, en la que vale la pena detenerse, que es el gesto de la mano derecha. El Señor tiene los dedos índice y corazón extendidos, junto con el pulgar también erguido, y los otros dos dedos, anular y el meñique, están doblados. Este es un gesto tradicionalmente asociado a la bendición, que en la teología eucarística medieval significa la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cristo es el Dios hombre, es la unión de lo infinito y de lo finito en una sola persona, pero es también el gesto, con el dedo corazón, el índice y el pulgar elevados, de transmisión de la doctrina. ¿De qué doctrina? De la doctrina trinitaria, que no es sino la esencia de Jesucristo mismo. No es un simple saludo, sino que realmente es una manifestación de su naturaleza, de su condición de juez y también, ¿por qué no?, de su misericordia. Y hay algo importante también que necesitamos comprender sobre cómo estos frescos románicos estructuran el espacio. Nosotros estamos más acostumbrados a una perspectiva matemática del Renacimiento, pero aquí está lo que podríamos llamar perspectiva jerárquica. Por eso aparece Cristo proporcionalmente más grande, pues por ejemplo que el tetramorfos que aparece abajo, ya lo hemos visto en esa banda inferior, de ese conjunto de tres que conforman el fondo, o de los personajes que lo circundan. Cristo es proporcionalmente más grande no por un error de perspectiva, sino que es una afirmación teológica. En la escala del ser, en la jerarquía ontológica, Cristo es superior a todas las criaturas. O sea, el tamaño nos está comunicando una importancia espiritual. Del mismo modo que, ya lo hemos dicho, la mandorla en la que Cristo está inscrito, podríamos decir, no es un marco simplemente artístico, sino un límite cosmológico que marca la frontera entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo temporal, y por tanto Cristo está fuera de nuestro espacio ordinario, lo preside desde la eternidad. Y bueno, pues para una comunidad medieval contemplar este Pantocrátor no es sino recordar que existe un orden sagrado en la creación, que Dios está en el control, que está en el trono, que Cristo es la sabiduría del Padre, que la historia tiene un fin, un telos, y que ese fin pues es la venida gloriosa de Cristo, que será diferente a su primera venida, pero igualmente real, ya en gloria, para de un modo definitivo llevarnos con él. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una melodía que es de origen medieval, pero vamos a escuchar una versión armonizada e interpretada por el coro de la Fundación Canto Católico. Se trata del Veni Emmanuel, que es un himno que combina las antífonas de la O del oficio de Navidad en los días previos a la Natividad del Señor, que no son sino clamores esperanzados por la venida del Mesías que todos anhelamos. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, Emmanuel,
quae noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, veni clavis Davidica, regna recrudecelica, faciter tutim superum, et claude vias inferum, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel, odesse virgula, ex hostis tuos umbula, despeco tuos tartari, educetam trovarat vi, gaude, 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 Emmanuel. Están escuchando Ojos para Ver con María Viana. Pro te Israel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Adonai, qui populo in Sinai, legem dedisti vertice, in majestate gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, o sapientia, venit disponis omnia, veni viam prudentiae, ut doces est gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Ven, Señor Jesús. Esta es la exclamación del pueblo de Dios en este Adviento. Ven, Emmanuel, ven Dios con nosotros. Por eso vamos a continuar dando algunas claves de lectura de este Pantocrátor de San Clemente de Taúl, este Pantocrátor románico. Vamos a detenernos ahora en los ropajes de este Cristo en majestad. Veremos que el maestro de Taúl, que no conocemos su nombre, trabaja con una claridad casi programática. Cristo viste una túnica interior de tono azulado grisáceo claro, con matices fríos, moteada, un detalle ornamental que junto con el de la orla del manto, que tiene motivos geométricos, dota de maestría a este conjunto. Máxime teniendo en cuenta el procedimiento que hemos comentado al principio del programa del trabajo, de la técnica del fresco. Y tiene sobre esta túnica un manto de un color azul intenso que le cubre su hombro izquierdo y que se despliega en amplias dobleces, cruzando el torso del Señor, cubriendo hasta las rodillas. Tiene además, esto es muy interesante, una suerte de palio litúrgico que lo identifica como sacerdote, sacerdote eterno. Me refiero a esa banda blanca que vemos alrededor de su cuello y que cae sobre el tronco. El hecho de que se combinen los colores azul y rojo, el rojo en esos motivos geométricos que hemos comentado, y esos puntos de color en la túnica, responde a un código muy arraigado en la tradición
bizantina y románica. El rojo remite a la humanidad, a la carne, al sacrificio. Y el azul, en cambio, al ámbito celeste, a la trascendencia, al mundo de lo divino. Es decir, la propia policromía de los tejidos traduce visualmente esta doctrina cristológica de las dos naturalezas, humana y divina, unidas en una sola persona. Es interesante también que la orla, el borde del manto con líneas claras y precisas, refuerza la idea de un vestuario que, bueno, nos puede parecer regio, pero también litúrgico, más cercano realmente a la indumentaria de un obispo que a la de un rey feudal europeo. Los pliegues de este manto que comentábamos, que se ven muy claramente, sobre todo en el regazo del Señor, se construyen mediante un sistema de líneas muy marcadas, casi gráficas. Está dibujado no buscando sugerir volumen de una forma naturalista, sino más bien ordenar el cuerpo con una sintaxis clara y además rítmica. Ese manto que cae en cascadas de pliegues prácticamente paralelos, especialmente en la zona, como digo, del regazo de las rodillas, formando una especie de abanico que visualmente ancla la figura del Señor al eje de la mandorla, ese eje simétrico axial que es el propio Jesucristo. No hay, por tanto, un estudio de gravedad, podríamos decir, al modo clásico, sino que lo que interesa es crear pues, esa red de líneas que conduce la mirada hacia el rostro y hacia la mano que bendice, que hemos dicho, la derecha. Seguida nos meteremos con la izquierda. Estos pliegues pues, están trazados con una pincelada segura y destacan precisamente gracias al uso de luces de tonos ocres, amarillentos y las sombras de un azul más oscuro, que crean un contraste muy eficaz y no renuncian tampoco a una planitud, podríamos decir, característica del románico. Lo que sí hacen es más bien reforzar la frontalidad y, como decíamos, ese eje axial que marca la figura de Cristo. Hemos hablado antes de la diestra que bendice, que transmite la doctrina, pero la mano izquierda es igualmente interesante, o quizá incluso más, porque sostiene el libro de la palabra revelada definitivamente en Cristo, concretamente en esta iluminación que trae el Señor. Al final de los tiempos, el libro del Apocalipsis es un libro con continuas referencias a Cristo luz, a este Cordero que ilumina y que no hay lámpara ni que precise ni sol, porque esta ciudad celeste está iluminada por la gloria del Cordero. La luz es algo que asociamos además mucho a la Natividad, por tanto, también a esa segunda venida, la parusía, siempre que se presenta. Y es que se lee claramente en este libro de la vida, en este libro de la palabra que sostiene el Pantocrátor de Taúl: Ego sum lux mundi. Yo soy la luz del mundo. Por tanto, incluso aunque no supieran leer los destinatarios de esta obra, claro está, en todos estos detalles que hemos ido comentando, pues quién es realmente, como quién se presenta como este rey de cielo y tierra. Pero además, a los letrados que podían comprender esta inscripción latina, yo soy la luz del mundo, es la revelación de Cristo. Brevemente diremos que por debajo de la franja de la mandorla y del tetramorfos que hemos comentado ya, en este Pantocrátor de Taúl se sitúa el registro de los apóstoles o profetas alineados en serie, de pie, en actitud estática, pero con variaciones en los gestos de las manos, en la disposición también de los libros o rollos que portan. Cada figura está individualizada mediante el color de las túnicas, los contornos de los rostros y algunos atributos mínimos que nos permiten identificarlos. Aparece también la Virgen María. Aparecen cada uno de ellos identificados con sendas inscripciones en latín. Pero lo que quería hacer resaltar es el efecto coral, esta idea de una asamblea que enmarca al Cristo central y subraya su condición de cabeza del cuerpo eclesial. Recordemos que este Pantocrátor está situado en el ábside, por tanto en la cabecera de la Iglesia. Así que la iconografía responde a una estructura concéntrica. En el núcleo, la figura del Pantocrátor. En torno a él, los evangelistas como garantía de la palabra, garantes de que realmente esta es la luz del mundo, Cristo mismo. Y más abajo, la comunidad de testigos, los apóstoles, con María a la cabeza también, que traducen esa palabra en historia de salvación. Bien, se nos va terminando el tiempo para comentar este magnífico Pantocrátor de San Clemente de Taúl. En tiempos en que muchos de nuestros contemporáneos sienten que el mundo es absurdo, sin sentido, fragmentado, esta visión
medieval de un universo armónico sustentado por un ser que no solo es eterno, sino que es amor, que es luz del mundo, de un mundo que vive en tinieblas, pues es desde luego una buena noticia. El Pantocrátor nos dice: no, el caos no es la última palabra, el orden es, Dios es. Y nos invita a esa súplica tan escatológica y tan de Adviento que cantábamos hace un momentito. Ven, Señor Jesús. Por tanto, recapitulando un poquito, composición jerárquica, colores simbólicos que nos hablan de la naturaleza, de la doble naturaleza de Cristo, formas geométricas en esas líneas, sobre todo del manto del Señor, bandas cromáticas en el fondo que beben de la tradición de los códices miniados y un mensaje lleno de esperanza. Primero, hay un Señor. No vivimos bajo el dominio de fuerzas anónimas, caóticas. El universo está bajo el reinado amoroso de Dios. Segundo, ese Señor nos conoce. La mirada penetrante del rostro del Pantocrátor dice: tú eres visto, eres conocido, importas. El detalle de los ojos es muy importante en el arte. Por tanto, esa mirada directa al espectador que nos dice: no eres un átomo perdido en el cosmos, sino una persona amada por el Dios eterno. Tercero, ese Señor que ha creado todas las cosas, que domina sobre todo el cosmos, que nos conoce, juzgará. Y esto puede sonar como algo que nos asuste, pero en realidad es consolador. Significa que la injusticia no va a quedar sin resolver, que los inocentes no serán abandonados y que la verdad será revelada. Por eso ese Cristo en majestad no es para meter miedo. Muchas veces hay esta falsa creencia sobre el arte medieval. No se trata de eso, sino de revelar la verdad, que Cristo está por encima, que habrá un juicio. Y por último, que tenemos tiempo para prepararnos para ese juicio. Es también otra buena noticia. Vivimos un tiempo de gracia. El juicio final será. ¿Cuándo será? Pues al final. Pero el juicio particular puede ser en cualquier momento. Y esto nos invita a vivir atentos, con sentido. Ahora se habla mucho del propósito. O sea, vivir con propósito, si quieren, con sentido. En contrición, pero con alegría. Porque aquello que esperamos, que es la venida de Cristo, ya ha sucedido. Y eso nos certifica que estamos hechos para el cielo y que vivir en preparación constante no significa vivir frustrado, sino precisamente aumentar el deseo de aquella patria celestial a la que verdaderamente pertenecemos. Por tanto, Adviento, tiempo de parusía, es momento de dejarse mirar, de meditar también en las realidades últimas, de cambiar nuestra mirada sobre aquellas formas que, pudiendo parecer arcaicas, tienen mucho que decirnos si nos atrevemos a profundizar en ellas. Y es momento también de conversión interior. A ello nos puede ayudar, así lo creemos desde Ojos para Ver, desde Radio María, este Pantocrátor del siglo XII, que lejos de ser una reliquia arqueológica, es una profecía visual, realmente una expresión perenne de una verdad que nunca pasa, que es que Cristo es el Señor y que vendrá con gloria. Así lo creemos y así lo esperamos. Así pues, queridos oyentes de Ojos para Ver, hemos estado considerando en el día de hoy el Pantocrátor de San Clemente de Taúl, un fresco románico del siglo XII que preside todavía hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña esta comunidad de testigos de la fe, ya desde tiempo medieval, de fe en la venida gloriosa de Cristo. Hemos explorado un poco su contexto histórico en el Val del Boí, su composición formal, sus fuentes bíblicas, sobre todo deteniéndonos en el libro del Apocalipsis, en San Bernardo también. Hemos reflexionado sobre el significado de la parusía en tiempos de Adviento y hemos permitido también que estos frescos nos interpelen en nuestra fe hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que la próxima semana, a esta misma hora, a las 12:30, pueden disfrutar de una nueva entrega de Ojos para Ver. Tienen disponibles los programas en el podcast de Radio María, al que pueden acceder a través de la página web. Y si quieren comprobar o compartir este programa con amigos, familiares o personas que sepan que podría ayudarles, gustarles, adelante para ponerse en contacto con nosotros. Les recordamos que pueden escribirnos a ojosparaver8@radiomaria.es y como siempre les invitamos a continuar sintonizando Radio María. Gracias por su atención y que tengan un muy feliz tiempo de Adviento.
Así concluye Ojos para Ver, un programa hoy dirigido por María Viana.